Si eres alguien aficionado al fútbol, es casi seguro que hayas escuchado sobre la famosa maldición del campeón del mundo. Si no es el caso, pues la idea es sencilla, la selección que salió campeona en el mundial anterior queda eliminado en la primera fase del siguiente certamen. En la actualidad, ha estado ocurriendo consecutivamente desde Sudáfrica 2010. Pero, hay un lado que casi siempre pasa desapercibido en este peculiar fenómeno, y es que, las selecciones que logran puntuar a la vigente campeona, no logran clasificarse al siguiente certamen. A continuación te mostraré lo que vendría a ser, cada caso y los próximos seleccionados que podrían estar destinados a seguir este camino hacia Qatar 2022. Muchos tal vez piensen que la maldición comenzó en el año 2002 con la temprana eliminación de Francia, pero el primer caso se dio en el Mundial de Brasil 1950. Italia venía de ser bicampeona, algo que ya mencionamos antes. Recordemos que el mundo venía de la reciente Segunda Guerra Mundial, por lo que no se realizaba la competición desde hace 12 años. De esta manera, en el Mundial, Italia compartía el grupo 3 con Suecia y Paraguay. En el primer partido la Azzurra caía por sorpresa ante Suecia. Empezó ganando con un tanto de Carapelese al minuto 7, pero no pudo aguantar el resultado. Suecia, con un doblete de Jepson al 25 y 69, y un tanto de Anderson al 34, dieron vuelta al marcador. Los italianos lograron descontar mediante Muccinelli a los 78, pero no les alcanzó. Por lo tanto Suecia se impondría con un marcador de 3-2, y, a pesar de ganarle 2-0 a Paraguay, no sirvió para clasificarse a la siguiente ronda, quedando eliminados en la primera fase. Una posible explicación del mal papel. Un año antes ocurrió el trágico accidente que involucró a los jugadores del Grande Torino, denominada la tragedia de Superga. En aquel accidente falleció todo el plantel de aquel equipo, de la cual 10 jugadores eran base de la selección italiana de aquel entonces. Eso también influyó en que quisieran ir en barco en vez de avión a la cita mundialística. Más allá de lo largo que fue su viaje, esto hizo que se dificulten los entrenamientos. Pero, regresando al tema, ¿recuerdas que fue Suecia la selección que venció a Italia? Bueno, te cuento que para el Mundial de Suiza 54, no consiguió clasificarse. Con solo una victoria de local frente a Finlandia, un empate de visita ante la misma y 2 derrotas ante Bélgica de ida y vuelta, quedó segunda de su grupo por debajo de los Diablos Rojos. Tendríamos que esperar 16 años para que la maldición se manifieste otra vez. Para el Mundial de Inglaterra 66, la defensora del título era la selección de Brasil, que como ya sabemos, venía de ser bicampeona, por lo tanto clasificaba automáticamente al Mundial. Brasil compartía el grupo 3 con Portugal, Hungría y Bulgaria. El primer partido, Brasil venció 2-0 a Bulgaria. ¿Hasta ahí todo bien, no? Pues por supuesto que no, porque luego le depararía 2 caídas, 3-1 contra Hungría, que para ese entonces era una selección de temer. Y para el tercer partido, otro 3-1 contra Portugal, la sorpresa de aquel mundial. De esta manera, con solo una victoria y 2 derrotas, la bicampeona quedaba tercera de grupo, solo por arriba de Bulgaria. Regresando el asunto, como ya has de suponer, para el Mundial de México 70, ni Portugal y ni tampoco Hungría pudieron clasificarse. Portugal quedó última de su grupo con solo una victoria, 2 empates, y 3 derrotas. Y Hungría, que estuvo cerca de romper el maleficio, pero no lo pudo lograr. Con 4 victorias, un empate, y solo una derrota, igualó en puntos con Checoslovaquia en su grupo y tuvieron que jugar un partido de desempate, el cual perdió por el marcador de 4-1. Pareciese que la maldición se habría acabado, en 8 mundiales no hubo rastro alguno. Pero el momento del regreso tuvo que llegar en el nuevo milenio. Tras 36 años, la maldición volvió a manifestarse. Para el Mundial de Corea-Japón 2002, se clasificaba automáticamente la vigente campeona, que en ese momento era Francia. Todos sabemos cómo acabó la historia. Compartiendo el grupo A, con Dinamarca, Uruguay y Senegal, cualquiera con sentido común pensaría que avanzaban Francia y Uruguay. ¿Es lo lógico, no? Para nada. Francia quedó última de grupo con 2 derrotas. En el primer partido cayó contra Senegal con el recordado gol de Bouba Diop al minuto 30.
Y también cayó contra Dinamarca por 2-0. Solo pudo empatar a 0 contra Uruguay. Francia además se convirtió en la única campeona que se fue eliminada del Mundial sin anotar un solo gol. Este tal vez es el caso más impresionante, ya que las selecciones que puntuaron a Francia fueron las 3 con las que se enfrentó, y además de ser de diferentes continentes, sí estuvieron cerca de la clasificación. Pero no subestimes a una mufa. Para Alemania 2006, ni Dinamarca, ni Uruguay y mucho menos Senegal, pudieron clasificarse. Dinamarca quedó tercera de su grupo con 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Siendo la primera de su grupo una de las debutantes de aquel mundial. Senegal con 6 victorias, 3 empates y una derrota quedó segunda del suyo, solo debajo de otra de las debutantes de aquel mundial. Y Uruguay, que a pesar de lograr el repechaje intercontinental en CONMEBOL, cayó eliminado sorpresivamente frente a Australia en la tanda de penales. Here's Aloisi for a place in the World Cup. He scored! Australia have done it! Come on! John Aloisi. Para Sudáfrica 2010, sucedía algo curioso, la selección de Italia ya había sufrido de este fenómeno hace ya 60 años, pero, ¿acaso esto la libraría de que le vuelva a suceder? La respuesta es no. Compartiendo el grupo F con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Ocurriría lo mismo que en el 2002, las 3 puntuaron a Italia y esta quedó última de grupo, esta vez con 2 puntos. Su primer partido fue contra Paraguay, una de las sorpresas de ese mundial. El segundo partido era contra la exótica Nueva Zelanda pero solo consiguió empates. Italia debía ganar sí o sí, si quería avanzar, pero su meta se truncaría con una de las debutantes de aquel mundial. Para Brasil 2014, ninguna de las 3 selecciones que lograron puntuarla pudo clasificarse. Desde Paraguay quedando última en Sudamérica con solo 12 puntos. Eslovaquia con 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas quedó tercera en su grupo, en el cual también se encontraría la única debutante de aquel mundial. Y Nueva Zelanda siendo eliminada contundentemente por México en la repesca intercontinental. Para ese mismo mundial, llegaba España como campeona del mundo, compartiendo el grupo con Países Bajos, Chile y Australia. ¿Sabemos cómo acabó? Países Bajos la goleó 5-1 en el primer partido. Y Chile venció 2-0 en el segundo. Siendo Australia, la única que conocía sobre la maldición y se dejó ganar 3-0. Bueno, no realmente, pero un poco de comedia no viene mal. Tras esto, la Roja quedó tercera de grupo y se despidió de una generación que quedará para la historia. Pero regresando una vez más al tema, ya saben lo que sigue, las 2 selecciones que la puntuaron, no clasificaron. Países Bajos con 6 victorias, 1 empate y 3 derrotas, quedó tercera de su grupo empatada con Suecia pero sin acceso a repesca continental, solo por diferencia de goles. Y Chile eliminada tras una serie de resultados en la última fecha de las clasificatorias en Sudamérica. En este último mundial, también se cumplió la maldición del campeón, siendo Alemania la que quedó última de grupo con solo 3 puntos. Las selecciones que la vencieron fueron 2, México en el primer partido por la mínima diferencia, y Corea del Sur en el último con un 2-0. ¿Alguna de las 2 podrá romper el maleficio? Eso aún estará por verse, la clasificación en Asia se detuvo en la segunda ronda por la pandemia, teniendo a Corea del Sur aún con vida. Por otro lado, la clasificación en CONCACAF aún no ha empezado y se tiene planeado comenzar este 2021. ¿Será esta una crónica de una muerte anunciada? Todo puede pasar, pero la racha negativa de casos indica que volverá a suceder. Yo ahí lo dejo, si el video te gustó puedes dejar un like en el botón de abajo, y si quieres te agradecería que te suscribas. Yo fui Kaseb17 y nos veremos tal vez en un próximo video. Chao.